Buenas tardes, mis amigos, mis amigas, tardes que nos van a llevar al bendito Shabbat, a disfrutar de Elohim en el bendito Shabbat, ¿verdad? Con una administración que sabemos que va a ser especial, como el Yom, como el día apartado que es. Vamos a estar hoy con el tema del fin del espionaje. Vamos a tratar de entender cuál es el propósito del espionaje en medio de la Tierra, si es que el hombre al final quiere darle un sentido a lo que es el espionaje. Y lo vamos a corroborar y a contrastar con la información que nos ofrece la Torá en los capítulos 41 y 42, Bereshit, Génesis 41 y 42. Nosotros pues saben que para los que nos están siguiendo y están de pie sobre el monte de Sion con Sadik de justicia, no es necesario que nos presentemos, pero para otros ocasionales o detractores o escépticos o quien sea, pues solamente vamos a mencionar algo, y es que hay por ahí gente que dice, porque le queda bien en el currículum, ¿no?, que lleva 35 años estudiando la Biblia. Y dices, bueno, pues si esto lo dice un anciano de 60 o de 70, pues a lo mejor bien dicho está, ¿no? Pero hay gente que uno hace la cuenta y dice, bueno, si tiene, por ejemplo, pongamos, ¿no?, 43 y lleva 35 años estudiando la Biblia, es que está estudiando la Biblia desde los 7 o 8. Entonces, claro, mucho es decir que estés estudiando la Biblia desde los 7 u 8 años, porque en todo caso puedes decir, estoy leyendo Biblia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, antes de los 10 años no sabíamos el orden de los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? ¿66 son? Bueno, 66 eran antes, ¿verdad? Y nos lo sabíamos por orden, ¿no? Así nos quedaba fácil buscar la Biblia, eso antes de los 10 años. Pero eso ya es mucho decir. Pero hombre, yo no puedo decir que desde los 8 o 9 años estoy estudiando la Biblia. La leía sí, pero no sabía ni meterle mano. Entonces, es mucho decir que estás estudiando la Biblia con 7 u 8 años. Esto se da, por ejemplo, en América. Estos son mexicanadas que se dicen en América, porque en América sí ponían a los niños como predicadores, ¿verdad? Como para jugar a ser predicador, y entonces le daban incluso a predicar la Biblia, como si la Biblia fuera un juguete, ¿verdad? En fin, son cosas americanadas que no tienen el menor sentido y que forman parte de la carta de presentación de lo que son mexicanadas, americanadas e hipocresías de toda la vida, ¿verdad? Bueno, entonces, porque hay que distinguir, una cosa es el anhelo que tú tienes en tu corazón, el anhelo que tú tienes en tu corazón es servirle y poder decir en un momento dado que tú has servido a Elohim siempre, pero lamentablemente no ha sido así siempre, porque lo que te suele acontecer primero es que pues tienes una niñez o una adolescencia en la que estás metido en muchas contradicciones heredadas de tus padres, ¿verdad? Entonces, bastante es que hayas tenido de niño el ánimo y en la adolescencia el ánimo de leer la Biblia, pero de estudiarla, amigo, si la hubiéramos estudiado antes, si la hubiéramos estudiado en nuestra niñez, en verdad, pues quizá no hubiéramos llegado a los 30 y pico años ignorantes, con una venda en los ojos, ¿verdad?, acerca del contenido de la Biblia. Pero bueno, ahí se queda. Entonces vamos a estar viendo, como digo, capítulo 41 y 42 de Bereshit, y vamos a empezar ya leyendo en mucha reverencia todo y presentándolo todo en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así, dice en Bereshit, Génesis 41, verso 1, al cabo de 2 años, el faraón soñó que se encontraba a la vera del río. Entonces fueron 2 años adicionales en la vida de José, 2 años adicionales más en la cárcel, después de haber desvelado el sueño del copero, ¿verdad?
La esperanza de Joseph, y esto es lo interesante en este primer verso, la esperanza de Joseph era irreductible, porque fue inocente llevado a la cárcel, fue inocente vendido por sus hermanos y mantuvo esa esperanza en inocencia. Entonces fue una esperanza irreductible y hemos visto escrituras relacionadas a la esperanza que nos van a edificar para entender lo que es el ministerio de Joseph y cómo él encaró el asunto de ser mal premiado o premiado negativamente, en el mal sentido, con una cárcel en lugar de una libertad y en lugar de una estancia en mejor estatus, ¿no? Entonces, Jeremías 29:11 del libro de Jeremías dice: porque yo sé la manera de pensar que tengo de vosotros, dice Yahweh. Pienso acerca de shalom, de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Verdad? Aquí te dice cómo es lo que Yahweh, nuestro Elohim, piensa acerca de nosotros. Es decir, por muy mala que sea la situación que atravesamos, sus pensamientos de nuestro Elohim son pensamientos de shalom a la postre, paz para nuestra vida. Todo lo que pasamos es para que nosotros, todo lo que nos hace pasar Elohim es para el que alcancemos esa shalom en la que Él piensa, preparándonos una obra necesaria de vivir, pero que está en el corazón de Elohim, esos pensamientos, esos pensaciertos de shalom, de paz sobre nosotros. Por eso prepara esas obras. Y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Verdad? O sea, el fin que esperamos, nunca, nuestro fin, no queremos que sea un fin de mal, ¿verdad? Y Él nos quiere dar ese fin que esperamos, que no es de mal, que es de bien, que es de shalom, ¿verdad? Pero es necesario pasar por vicisitudes en la vida, eso es así. Y quien quiera estar toda la vida y le pese más darle de lado los problemas, se los va a encontrar con mayor asiduidad. Salmos 42:11. En Salmos 42:11 dice así la palabra del Todopoderoso, en los bellísimos Salmos. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Se dice a sí mismo en introspección ministradora, David, de sí mismo. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Elohim mío. ¿Verdad? Entonces se llama a sí mismo, el rey David, a permanecer, a perseverar, hablándole a su propia alma, para ministrarse él mismo palabra de poder y de confianza, de convicción. Espera en Elohim, ¿verdad? No te turbes, ministra a su propia alma. Romanos 5, 3, 4, qué diferente sería si nos ministráramos a nosotros primero, a nuestras almas, qué diferente sería luego el poder hablar a otros, ¿verdad? Hablaríamos de una manera muy distinta, porque ahí sí estaríamos ya nosotros mismos convertidos a Elohim. Pero sin ministrar nuestras propias vidas y hablarnos a nuestro interior, preparar nuestro interior para Elohim, pues entonces todo lo que decimos es atropellado e inoportuno, ¿verdad? Romanos 5, 3, 4, vamos a estar viendo el libro de Romanos, también acerca de la esperanza, vamos a estar viendo 3 versos en Romanos. En Romanos, primero 5, 3, 4, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjense,
Las tribulaciones no son para apesadumbrarse. Y sin embargo, la gente con cualquier cosilla ya no se atreve ni a respirar con confianza, ¿verdad? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? La paciencia produce prueba, es decir, da constatación de lo que en verdad somos. Y la prueba, esperanza. Entonces, la esperanza, para que sea esperanza en Elohim, tiene que pasar por paciencia en las tribulaciones y probar delante de Elohim de lo que estamos hechos, ¿verdad? 8:25, también del libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 25 del libro de Romanos dice: pero si esperamos, aquí nos desvela un misterio más, Shaul Pablo, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, no aplica la paciencia para algo que estás viendo, porque si estás viendo es fácil esperar, entonces no trabaja la paciencia. Pero si esperas lo que no ves, con paciencia lo aguardas, entonces ejercitas la paciencia. ¿Entienden? Entonces esto es sumamente enriquecedor, porque es que cuanto menos, por ejemplo, cuanto menos reconocido seas o reconocida seas, aun en medio de tus familias, aun en medio de tus comunidades, si tú sigues en paciencia, ejercitándote la paciencia, dando prueba de lo que eres delante de Elohim, tú estás esperando lo que no ves, porque no ves una justa paga, una justa retribución, pero ahí es donde trabaja la paciencia, ¿verdad? Tú no ves el resultado, pero sigues insistiendo, esperando lo que no ves. Entonces, con paciencia, ahí viene la paciencia, ejercitarte, más bien, en lugar de tú ejercitar la paciencia te está ejercitando a ti, aguardando con paciencia, ¿verdad? Y 5:5 del libro de Romanos también, en el 5:5, nos dice de esta manera. Dice: y la esperanza, muchos a estas alturas del siglo se avergüenzan de la esperanza. Y se avergüenza de confesarlo, su esperanza, delante de gentes que se tienen por jefes, mandamases, líderes religiosos, etc., ¿no? Y la gente no se atreve a hablar en esperanza, con convicción, delante de quien sea, ¿verdad? Porque nos dice Shaul, dice: y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Tú lo que dices de puertas para adentro, puedes proclamarlo al presidente del gobierno de tu país, con la misma tranquilidad. ¿Por qué? Porque el amor, el Ahavá de Elohim, ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh que nos fue dado. Entonces, como el Ahavá de Elohim ha sido derramado en forma de Ruach HaKodesh, de don, de Elohim, la esperanza no avergüenza. Es decir, vamos a hablar con solicitud, con denuedo, con convicción y con gallardía siempre delante de quien sea. Y ahí tienen a Yosef, esperando en la cárcel. Fíjense ustedes lo que es la cosa, cómo trabaja la paciencia y cómo la paciencia misma te guarda, ¿no? La esperanza misma te guarda. Porque Yosef ahí estuvo esperanzado aún en la cárcel. Y sin embargo, Faraón estuvo afligido en el palacio por una irrealidad, por algo que no era realidad, como el sueño, que sí, que era profético, se iba a cumplir, pero que no había llegado el momento.
y se afligió tanto que buscó una interpretación. Tenemos a Joseph esperanzado en la cárcel y Faraón afligido siendo el mero mero del palacio. Tremendo, ¿no? Lo que hace la esperanza. Versos de 2 al 8 de este capítulo 41 de Bereshit Génesis dice: de pronto salieron del río 7 vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pacer en el carrizal. Pero resulta que detrás de aquellas salieron del río otras 7 vacas de mal aspecto y macilentas, que se pararon junto a las otras vacas en la margen del río. Y las vacas de mal aspecto y macilentas se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas. Entonces el faraón se despertó. Se volvió a dormir y soñó que 7 espigas crecían en una misma caña, lozanas y buenas. Pero resulta que otras 7 espigas flacas y asolanadas brotaron después de aquellas, y las espigas flacas y asolanadas brotaron después de aquellas y devoraron a las 7 lozanas y repletas. Despertó el faraón y resultó que era un sueño. Aquella mañana estaba inquieto su espíritu de faraón y mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. El faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara a faraón. De manera que tenemos en el imperio de su tiempo, en el imperio egipcio, magos, científicos de su tiempo, políticos de su tiempo, estadistas, fervorosos oradores de su tiempo, y todos retrasados mentales sin sabiduría de Elohim. Porque Faraón fue en su búsqueda, a ver si había alguno, cuando en el momento de la dificultad le pudiera profetizar, aclarar, ¿verdad? Tuviera un don de clarividencia que le hiciera resolver su sueño, pero resulta que todos eran unos retrasados mentales. Magos, científicos, políticos, fervorosos oradores, religiosos, que duda cabe también dentro de Egipto, todos retrasados mentales sin sabiduría de Elohim. Entonces en el verso 9 nos dice: entonces el jefe de los coperos, de los escanciadores, habló al faraón diciéndole: hoy me acuerdo de mi hierro. Ojo, porque no habría gente sabia con sabiduría de Elohim, pero sí había, como este copero, que también le vino porque se relacionó con Joseph. Algo se le quedaría, algo se le pegaría. Claro, el escanciador o copero, sin sabiduría de Elohim, pero con mucha astucia humana, lo presenta de esta manera. Dice recordar su error del copero. Dice: hoy recuerdo mi error de cuando falló a Faraón y el Faraón le hizo poner en la cárcel. Pero dice de una manera muy astuta el copero, dice: recuerdo mi error para que no fuera interpretado por Faraón como que guardaba algún tipo de rencor. Es decir, no le saca la conversación, no se la va a sacar para hacerle recordar a Faraón de una manera rencorosa, sino todo lo contrario. Lo que quiere es que quede claro que lo que va a recordar es su error, el error del copero, de haberle fallado a Faraón. Es una manera astuta, inteligente de presentarlo. Versos 10 al 11 dice: el faraón se había enojado contra sus siervos y me había puesto bajo custodia en casa del jefe de los guardias, a mí y al jefe de los panaderos. Entonces tuvimos sendos sueños en una misma noche, tanto yo como él, cada uno con su propio sentido. Y aquí nos vamos a 1 Timoteo 4:12. Y en 1 Timoteo 4:12 nos dice de esta manera: preciosos y preciosas de Elohim. Dice, porque recordemos que, ahora va a decir que cuando Joseph desveló el sueño al copero tenía 30 años. Aquí a estas alturas de que habla el copero con el faraón, recordando,
tiene 32, unos 32 años Joseph, ¿no? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Shaul a Timoteo, pero aplica a todo joven, Joseph era joven, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, pero no se queda en palabra, en charlatanería, sino palabra, conducta, amor, espíritu, ruaj, fe y pureza. Entonces ahí se acordó porque vio virtud en un joven. Fue como este joven aconsejado de Shaul, Pablo, como Timoteo, ¿verdad? No solamente se quedó en ser puro de palabra, sino también puro de conducta, y eso no se olvida, por eso lo recordó el copero. Dice en el verso 13, y todo resultó como él nos lo había interpretado. A mí me restituyó el faraón en mi puesto, y a él, al panadero, lo colgó. Claro, imagínense, es que conllevaba un riesgo hacer recordar al faraón una condena a su cargo. Dice el copero, dice, a mí me salvó, pero al panadero lo colgó. Había un riesgo. Por eso, como había un riesgo de traerle a Faraón un mal recuerdo en cuanto a que había ejecutado al panadero, por eso no habló antes el copero de Joseph a Faraón. No era porque no se acordara, lo tenía perfectamente presente, era porque había un riesgo en volver a revivir aquella historia. En el verso 14 dice, el faraón mandó llamar a Joseph y lo sacaron del calabozo con premura. Se afeitó, se cambió de ropa y compareció ante el faraón. Y aquí hay algo interesante. Claro, aquí hubieran hablado pestes, ortodoxos, jalágicos y toda la escuela de fariseísmo posterior que ha dado como un engendro demoníaco el mesianismo, y dirían hoy, en atención equívoca de Levítico 19:27, nos dirían que Joseph nunca vivió Torá, simplemente por este detalle jalágico talmúdico, que ellos creerían que interpretarían bien del libro de Levítico Vayikra 19:27, que dice así, dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, esto es, a manera de frailes, ni dañaréis la punta de vuestra barba, ¿verdad? Ni dañaréis la punta de vuestra barba. Entonces, como Joseph se afeitó, ya es que no vivía Torá. Nos dirían hoy, claro, si reparan en lo ritual, en las cosas más irrelevantes, en los subterfugios más pueriles, más infantiles que se puedan dar, pero en esto son las tonterías que reparan. Entonces, como dice que se afeitó Joseph, lo descalificarían ya como emisario de la palabra de poder, como profeta de Elohim, ¿verdad? Al día de hoy sería así, no me cabe ninguna duda. Entonces, sigue diciendo en el verso 15, dice, dijo el faraón a Joseph, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo. Claro, imagínense la situación de Joseph, porque imagínense los nervios y la ansiedad, ¿verdad?, ante su oportunidad de liberación. Está ante la oportunidad de ser al fin liberado. Imagínense los nervios y la ansiedad que tenía, pero que le afloraban, pero que tenía que controlar. Entonces en el verso 16 nos dice, respondió Joseph al faraón, no hablemos de mí, que Elohim responda en buena hora al faraón. Entonces, ¿cómo responde Joseph en el momento de nervios y de ansiedad?
responde centrándose él y haciendo que los escuchas se centren en Elohim. Y entonces cumple cómo armoniza la palabra de poder de una manera tremenda, que pareciera que todos nos hemos conocido siempre. Toda la heredad de Elohim nos hemos conocido siempre, más allá del tiempo y del espacio. Por eso, en 1 de Pedro 5, 6, 7, dice así: qué preciosidad es la palabra de poder, y qué privilegio poder servirla a todos ustedes. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Fíjense, parece que está hablando ahí de Joseph, ¿verdad? Y Joseph seguro que oyó esta voz cuando estaba ahí en la cárcel y cuando iba a comparecer ante Faraón. Oyó este verso y el siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Y el siguiente: echando toda vuestra ansiedad lógica del momento, porque se jugaba la liberación del calabozo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, sobre Elohim, porque él tiene cuidado de vosotros. Preciosidad de palabra de Elohim. Y le repito, esta voz, como es una voz de Elohim, estaba presente en tiempos de Joseph. Y los tiempos de Joseph, la situación de Joseph también estaba presente cuando Kefa recopila y habla, ¿verdad? Entonces, Kefa es Pedro. Entonces, del 17 al 24 dice: el faraón refirió a Joseph su sueño. Resulta que estaba yo a la orilla del río, cuando de pronto salieron del río 7 vacas lustrosas y de hermoso aspecto que pacían en el carrizal. Pero resulta que otras 7 vacas salieron detrás de aquellas de muy ruin y mala catadura, macilentas. Jamás había visto vacas tan malas como aquellas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas macilentas y malas se comieron a las 7 vacas primeras, las lustrosas. Pero una vez que las comieron, ni se conocía que las tuviesen dentro, porque su aspecto seguía siendo tan malo como al principio. Entonces me desperté. Pero volví a tener un sueño y vi como 7 espigas crecían en una misma caña, henchidas y buenas. Pero resulta que otras 7 espigas secas, flacas y asolanadas brotaron después de aquellas y devoraron las espigas flacas a las 7 espigas hermosas. Se lo he dicho a los magos, a los científicos de su tiempo, a los políticos de su tiempo, pero no hay quien me lo explique, ¿verdad? Conferencia Faraón. Entonces, claro, ¿qué es lo que azoró de mala manera a todos los políticos de su tiempo, a todos los que eran los mejores oradores de su tiempo, mejores parloteadores? ¿Qué es lo que les echó para atrás? En el momento de que se reconoció el sueño de Faraón como un asunto de Estado, todos se echaron atrás, porque les pudo la presión. Y fíjense que ellos no se jugaban como se jugaba Joseph, ser libertados o ser puestos en la cárcel, ¿verdad? Ahí, a lo más, si hubieran tenido alguna idea de algo, hubieran hablado, ¿verdad? Pero no hubieran puesto el riesgo en el momento que hubieran hablado, pero no se jugaban la libertad, ¿verdad? Entonces, pero los echó para atrás, que fue tomado ese asunto como un asunto de Estado, ¿verdad? Por eso, al día de hoy, es tomado como asunto de Estado una cosa nimia que probablemente ni exista, pero que al pasarlo a un asunto de Estado, nadie sabe, ¿verdad? Aquí nadie sabe cómo ejecutar, nadie sabe cómo poner las leyes, cómo dictar las leyes, cómo barajar la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se echan para atrás y se observan los unos a los otros. Ahora lo vamos también a ver cuando Jacob habla, en el capítulo posterior. Pero basta que se reconozca como asunto de Estado algo para que todos se echen atrás. Y entonces ya, cuanto más se junten, menos piensen. Esto es así. ¿Por qué se echaban atrás? Porque ahí ya no valen opiniones. Si tú compareces ante Faraón es porque tienes una convicción.
Ahí ya los opinólogos, en el momento de que se convierte en un asunto de Estado, los opinólogos ya están de más, porque opiniones tenían todos, pero convicción ¿quién tenía? Ahí ya no. Ahí lo único que va a ser premiado cuando compareces ante Faraón es la certeza, la convicción, si en verdad estás convencido o certero en algo. ¿Verdad? Claro, es el momento de los hombres. Es el momento de los hombres. Los que no son hombres se echan atrás. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de lo que es hablar con certeza. Saben de charlatanería, de opinología, pero no de certezas. Versos del 25 al 28 dice: Joseph dijo al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Elohim anuncia al faraón lo que tiene previsto hacer. Las 7 vacas buenas representan 7 años de abundancia, y las 7 espigas buenas representan otros 7 años, porque el sueño es uno solo. Las 7 vacas macilentas y malas que subían después de aquellas representan 7 años, e igualmente las 7 espigas flacas y asolanadas. Quiere decir que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo he dicho al faraón. Elohim ha mostrado al faraón lo que tiene previsto hacer. Tremenda. La certeza con la que habló Joseph jugándose lo que se jugaba. Pero ahí está. Ahí está mostrándose el poder de Elohim. Cuando todos echan atrás, los profetas hablamos. Entonces dice en Lucas 10:22, dice así, 10:22 del libro de Lucas, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces, a la hora de tener desvelación, ¿verdad? A la hora de tener desvelación y de poner toda tu ansiedad en Elohim para hablar con convicción y llevar la adoración, la boda, a Elohim. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Yahshua HaMashiach. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. ¿Verdad? ¿Quién puede hablar del Padre? El Hijo. Si somos hijos de Elohim, podemos hablar de nuestro Padre. Si no somos hijos de Elohim, no podemos hablar de nuestro Padre porque no le conocemos. No podemos hablar de algo que no conocemos. Y cuando no podemos hablar sobre algo que no conocemos es cuando no hablamos con certeza, cuando en el momento más crítico nos echamos para atrás. Por eso había muchos magos, muchos politólogos, muchos opinadores, pero pocos había que hablaran con certeza. Joseph dice: y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera desvelar. ¿Quién es el que te ha de desvelar para que conozcas lo que es el Hijo y lo que es el Padre? El Hijo. El Hijo es quien te desvela. Yahshua HaMashiach. Entonces, a Yahshua HaMashiach le plació desvelar a su Nebi, a su profeta de su tiempo, a Joseph, ¿verdad? ¿Quién era el Padre? ¿Verdad? ¿Quién es Elohim? ¿Y de qué manera se manifiesta, de qué manera habla? Y en la certeza que te mueves después de conocer lo que es Elohim, ¿verdad? Entonces aquí está, ¿verdad? Que es Yahshua HaMashiach mismo quien le dio a conocer a Joseph todo el sueño. Entonces, en el 29:30 dice, versos 29 y 30, Bereshit capítulo 31, 29 y 30 dice: van a venir 7 años de gran hartura en todo Egipto, dijo Joseph al faraón, le informó. Pero después sobrevendrán otros 7 años de hambre y se olvidará toda la hartura pasada, pues el hambre asolará el país. Ahora, en Amós 8:11, en el libro de Amós 8:11, dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, el patrón, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Dice: no hambre de pan, como sí fue en este caso que estamos hablando
en Egipto en los tiempos de Joseph sí fue un hambre física, ¿verdad? Notablemente física. Pero estaba profetizado, bueno, estuvo profetizado muchos siglos después, que vendrían días, dice Yahweh, el patrón, en los cuales enviaría hambre en la tierra, lo mismo que en Egipto. Pero ahora, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Esos tiempos vendrían. ¿Por qué? Por lo mismo que vinieron estos tiempos físicos de hambre física. Porque tenían al mensajero de Elohim en la cárcel. Entonces, como muchos siglos después, en los tiempos del profeta Amós, también estaban metiendo a los mensajeros en la cárcel del olvido, en la cárcel del ninguneo, pues iba a venir sobre la tierra un hambre espiritual, que es más grave todavía que el hambre físico. ¿Verdad? Porque el hambre espiritual te lleva a desconocer los pasos que debes seguir para un almacenaje, por ejemplo. Es decir, Joseph supo cómo ministrar el hambre física porque no pasaba hambre espiritual. Tenía una Torá de vida en su corazón. ¿Por qué? Porque había sido ministrado por Elohim. ¿Por qué? Porque se había creído a su padre Jacob, a la administración de su padre Jacob. ¿Verdad? Entonces, lo más importante es que no pases hambre espiritual, no pases hambre de oír la palabra de Elohim, porque si pasas esa clase de hambre, no vas a tener la capacidad ni siquiera de hacer un almacenaje, ni una administración, ni una administración de tus propios bienes. Vas a ser derrochador, vas a ser vicioso, vas a ser, pues eso, mal ministrador de los bienes aún de tu casa. Y ni que decir tiene con bienes de otros, los vas a desperdiciar. Porque vas a acaparar, pero tú mismo no vas a vivir bien. ¿Por qué? Porque no tienes una Torá, pasas hambre espiritual. No tienes una Torá en el lev, en el corazón. Entonces en el verso 31 nos dice: nadie recordará la hartura habida en Egipto de tanta hambre como habrá. Y entonces, nadie recordará el pasado, aun 7 años que le precedieron de holgura, ¿verdad? ¿Quién se acuerda ahora? Claro, si se acuerdan ahora, les viene lo doloroso, más doloroso todavía, porque a principios de siglo o a finales del siglo XX llegó una hartura a la tierra, ¿verdad? Parecía que toda la economía marchaba muy bien, de una manera global. Sí, en los países pobres no levantaban cabeza ni los han dejado levantar cabeza nunca. Pero en países, digamos, occidentales, parece que hubo un vigor económico, ¿verdad? Unos brotes, ¿verdad? Pero ¿quién se acuerda ahora de esos brotes, de esos buenos años, de esos años de bonanza económica? Descartan el carpe diem, que es la misma filosofía del sistema de vivir el momento, ¿verdad? Porque si ya te acuerdas del pasado, no vives el carpe diem, no vives el momento. Entonces, te viene algo doloroso en tu vida, de vivir del recuerdo de épocas pasadas carismáticas, que es lo que vivimos en este tiempo. Están viviendo de un recuerdo que les lleva todavía más dolor por recordar épocas pasadas carismáticas en cuanto a músicas, en cuanto a políticas, en cuanto a líderes, en cuanto a incluso iglesias, religiones, ¿verdad? Tiempos juveniles, tiempos de ardores, de pasiones. Todo eso hoy lo extrañan, lo extrañan, pero lo que le convierte este tiempo en más doloroso todavía, ¿verdad? Porque traes a la memoria un tiempo ya pasado, eso ya ha pasado, y cuanto más tardes en asimilarlo, pues peor va a ser para ti.
¿verdad? Entonces, mucho carpe diem, pero poco adaptarte al medio, que es lo que de verdad es la inteligencia, ¿verdad? Entonces, verso 32 y 33 dice: y el que se haya repetido el sueño del faraón 2 veces es porque la cosa es firme de parte de Elohim, y Elohim se apresura a realizarlo. Ahora pues, fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio, y póngalo al frente de Egipto. Así que Joseph, esto pueden pensar ustedes, y los predicadores pueden pensar lo que quieran, pero aquí Joseph no se promocionó a sí mismo. Joseph contaba con que habría inteligencia y sabiduría aún en Egipto, cuando ya hemos visto que no había sabiduría de Elohim, porque todos se echaron para atrás en el momento crítico. Pero Joseph contaba con que habría inteligencia y sabiduría aún en Egipto. ¿Pero por qué creía esto? ¿Es que era un candoroso, un cándido, un inocente al grado máximo? No, es porque sabía que Elohim tenía lo suyo aún. Es decir, sabía que Elohim tenía su plan, ¿verdad? Y ese plan habría de incluir una administración en sabiduría, ¿verdad? Lo que no sabía es que Elohim lo iba a utilizar y poner a él. Por eso decimos que él no se promocionó. Ahora, otros no ven, fíjense, Joseph contó con la sabiduría aún en el imperio egipcio, donde no lo había, digamos, donde no había sabiduría, donde había grandes oradores, grandes magos, grandes oradores, pero no había sabiduría. Pero él sabía que Elohim iba a trabajar con algo, entonces contaba con que había sabiduría en Egipto. Pero otros no ven sabiduría ni aun en los que dicen lo mismo que ellos. Y Joseph contó con la sabiduría en un imperio antagónico, pagano, pero que sabía que Elohim tenía que seguir obrando, ¿verdad? Contaba con ello. Pero, oiga, ¿cómo puede ser que otros no vean sabiduría? No, ¿cómo puedes no ver sabiduría ni aun cuando están hablando lo mismo que tú? ¿Por qué? Porque te come la arrogancia por los pies. Ahí sí, te está comiendo la arrogancia por los pies. Por eso no ves sabiduría ni siquiera en aquel que dice lo mismo que tú, exactamente. Verso 34. Dice, con mucho respeto para la amada del Mashiach, por supuesto, que está lejos de esto. La amada del Mashiach, primero, no se promociona. Segundo, cuenta con inteligencia y sabiduría que mueve Elohim en medio de los tiempos, aún en los tiempos más críticos y oscuros. Y cuenta con la sabiduría aún cuando no la ve. Por eso vivimos en esperanza y en fe, porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, en el verso 34 dice: hágalo así el faraón, ponga encargados al frente del país y exija el quinto, no el diezmo, el quinto a Egipto durante los 7 años de abundancia. Y aquí vemos algo también interesante, y es que los paganos, que a nosotros decimos jocosamente paganos, ¿verdad? Y en el 36, 35 y 36 dice: ellos recogerán todo el comestible como quinto, no como diezmo, como quinto. De esos años buenos que vienen, almacenarán el grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardarán. De esta forma, verso 36, quedarán registradas las reservas del alimento del país para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y así no perecerá el país de hambre. Así que, con la mitad de un diezmo,
el Nebi, el profeta de Elohim de su tiempo, ¿verdad? El que tenía una conducta de pureza, porque sabía guardar con paciencia, con la mitad de un diezmo, por proponer la mitad de un diezmo, trajo prosperidad garantizada a una tierra de paganos. Oigan, y otros diezman toda la vida, trafican influencias ganadas con ello, con diezmar toda la vida, a cambio de influencias, ni más ni menos, pero no logran alegrías, sino tristezas, y diezmando. Y con la mitad, lo volvemos a repetir, con la mitad de un diezmo, Joseph, porque sí era, trajo prosperidad en garantía a una tierra inhóspita, de paganos. Verso 37 y 38. Dice, pareció bien el consejo al faraón y a todos sus cortesanos. Comentó con estos el faraón, ¿acaso podremos encontrar otro como este que tenga el Espíritu de Dios, el Ruach HaElohim? Al 24, perdón, al 38, dice, versos 37 y 38, lo que hemos leído. Dice, pareció bien el consejo al faraón y a todos sus cortesanos, comentó con estos el faraón, ¿acaso podremos encontrar otro como este que tenga el Ruach HaElohim? Así que hubo más honradez. Por eso digo, hicieron caso a alguien que no les hizo diezmar, sino que lo llevó a un quinto, pero trajo prosperidad, porque no mandó el quinto para ganarse influencias, ¿verdad? Y como era verdaderamente un siervo de Elohim, con un quinto bastó. Otros piden diezmos, trafican influencias y no se ganan alegrías ni prosperidades, sino tristezas a su corazón, una detrás de otra. Y aquí vemos que hay más honradez. ¿Por qué? Porque es que lo dice Faraón a sus súbditos, lo comenta con sus súbditos. Oye, ¿dónde vamos a encontrar otro tan honrado como Joseph? Por lo tanto, esto habló de la honradez también de Faraón y sus súbditos. Y habló de que hay más honradez y menos envidia en Egipto que en la casa de Jacob. Porque en la casa de Jacob sus hermanos lo envidiaron de una manera terrible. Pero los egipcios lo honraron y no tuvieron envidia de él, todo lo contrario, lo llevaron a un puesto de honor. De manera que hubo más honradez. Fíjense que, como se dice, como se puede decir, los hermanos de Joseph, siendo unos muertos de hambre, se pasaron la vida envidiándolo. Y gentes que sí tenían gran poder adquisitivo, como Faraón y sus siervos, oigan, actuaron honradamente con él y lo levantaron del calabozo a los primeros puestos de Egipto, al segundo de a cargo. Tremendo, ¿no? Pero es que en esto estuvieron de acuerdo, es a lo que voy, hasta los mismos súbditos. Cuando los súbditos, lo lógico, si hubieran pensado sin honradez, como los que pensaban en la casa de Jacob en ese momento, o cuando vendieron a Joseph, en el carácter que tenían las 11 tribus restantes, hubieran pensado, ¿cómo va este a sobrepasarnos ahora nosotros que llevamos toda la vida aquí en el palacio? ¿Cómo va este hebreo de la noche a la mañana a ponerse vicepresidente del gobierno? No lo vamos a consentir, no, pero había honradez, aún en los súbditos de Faraón, cosa que no había en la casa de Jacob. Tremendo, cómo actúa Elohim y cómo reparte los dones a los hombres. Es tremendo. Aún dones a los hombres que desconocen de él, pero que es así. Que él reparte, hace lo que él quiere con quien quiere. Entonces, en el verso 39, dice que dijo luego el faraón a Joseph, después de haberte dado a conocer Elohim todo esto, o él diría, los dioses te dieron a conocer todo esto, no puede haber entendido ni sabio como tú.
Claro, y es que más allá de su puesto, repetimos, esto lo vio Faraón, que era un líder mundial, y no lo vieron sus propios hermanos de Joseph. No vieron esta grandeza en Joseph. Pero el hombre líder de su tiempo, el líder mundial de su tiempo, sí lo vio. Más allá de su puesto, el humilde, porque después de todo es que era humilde, él y sus súbditos de Faraón en los tiempos de Joseph. El humilde, el que tiene un corazón humilde para entender, ve los frutos, ve la grandeza. Por eso en Lucas 6, 43 al 44, Lucas 6, 43, 44, dice así, de una manera tan hermosa. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, ¿verdad? El líder déspota hubiera dado despotismo, jamás hubiera visto buenos frutos en alguien tan de humilde condición como Joseph. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, pues todo árbol se conoce por su fruto, nos dice nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. Todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Así que Joseph fue la embajada de Elohim en Egipto, representó a Elohim, y los humildes que había allí, líderes incluso humildes, supieron ver los frutos de Joseph. ¿Entienden? Verso 40 y 41 dice, tú estarás al frente de mi casa, le dice Faraón a Joseph, tú estarás al frente de mi casa, y de lo que tú digas dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Tremendo, tremendo. Dijo el Faraón a Joseph, mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Tremendo. Y la hermosura de la palabra de poder nos dice en Mateo 24, 43. Dice, en la misma cohesión de estos hechos, dice 24:43 del libro de Mateo Matillahu, dice así, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, el ser humano, vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿quién es el que no sabe de la llegada del Mashiach? ¿Verdad? ¿Quién es el que no sabe de la llegada del Mashiach? Dice, no lo sabe el adversario, Hasatán, porque luego dice, hasta el 47, dice, vamos a leer hasta el verso 47 de 24, 43 a 47 de Mateo Matillahu, dice, pero entiendan esto, lo volvemos a leer, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el ser humano vendrá cuando menos lo esperen. Nueva versión internacional. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Aquí están los que sí van a saber de la llegada de nuestro maestro. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿A quién? A quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes, ¿verdad? Ha sido como Joseph, puesto el primero para darle alimento a los sirvientes, para favorecer a los que sirven a Elohim, para darles la comida a su debido tiempo. Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que, como Faraón puso a Joseph, le pondrá a cargo de todos sus bienes. ¿Verdad? Qué hermoso es Elohim. Tiene que hallarnos haciendo así buenos frutos, dándole la comida a su tiempo a los que sirven a Elohim, está hablando.
no a los transgresores, a los apóstatas, a los que desprecian la sangre del Mashiach, a esos no, pero a los que dan buenos frutos sí, servirles, ¿verdad? Servirles llevándoles la comida a su tiempo, ministrando la palabra de poder. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, exactamente como hizo Faraón con Yosef. En el verso 42 dice, entonces el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de Yosef, le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Y esto nos lleva a Ageo 2:23. Fíjense qué gloriosa es la palabra, hablándonos a través del espacio y del tiempo. Ageo 2:23 dice, respecto a portar el anillo, a sellar, ¿verdad? A sellar Faraón, que representa a Elohim, que como hemos dicho, lo pone sobre todos los bienes de su casa, en ese caso representa a Elohim, que va a hacer así con quien sea hallado fiel, ¿verdad? Dice, en aquel día, dice Ageo, dice Yahweh Sebaot, te tomaré, oh Zorobabel, que es cera de Babel, cera, simiente nacida en Babel, pero que echa abajo toda Babel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, como un anillo de sellar. Le dará también el anillo. El anillo que le dio Faraón a Yosef, le dará también el Todopoderoso a su siervo, simiente de Babel, que echa abajo todo el sistema de Babel. Lo pondrá como anillo de sellar, 144.000 sellados, que se sellan en Zorobabel, la simiente de Babel, porque siendo simiente de Babel y teniendo ese sello de Elohim, echa abajo todo el sistema babilónico, porque dice, y te pondré, Zorobabel, cordero como degollado y 144.000, te pondré como anillo de sellar, ahí están, los 144.000, porque yo te escogí, dice Yahweh Sebaot, exactamente la misma escena. En Apocalipsis 19, 6 al 9, en Apocalipsis 19, 6 al 9, preciosos y preciosas, dice así, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, de muchas existencias, ¿verdad? Y agua, existencia. Y como la voz de grandes truenos que decía, fíjense, mucha gente al unísono, eso es muchas voces al unísono, muchas aguas, grandes truenos, que decían, ¡Aleluya! Porque el patrón nuestro Elohim Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, démosle esplendor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, lo mismo que Faraón concedió a Yosef, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los apartados, ¿verdad? Por eso vemos aquí que le hizo vestir ropas de lino fino Faraón a Yosef, en arquetipo de esta profecía del último tiempo en Apocalipsis 19, 6, 9, en el cual viste a los que se unen en una sola voz para exaltar a Elohim bendito, ¿verdad? Voz unísona como muchas aguas se les da también después de haber sido sellados como 144.000 con Zorobabel, la cera de Babel de su tiempo que echa abajo Babel, se les dio a vestir a todos lino fino, a todos los que formaron parte de ese anillo de sellar que salió del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces se les dio a vestir lino fino. Es tremenda esta reproducción de esa situación que tuvo Faraón, que representa a Elohim, con Yosef, que representa al Cordero, a Zorobabel y a los 144.000, ¿verdad? Entonces seguimos. Seguimos y dice en el verso 43,
Fíjense que esto también va a ser profético. Dice, luego Faraón a Joseph le hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él, Abrek. Así lo puso al frente de todo el país de Egipto. Entonces, aquí también es arquetípico de Daniel 7, 9 al 10, donde hay otra carroza y alguien montado también en esa carroza. Y nos dice el libro de Daniel 7, 9 al 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahí están. Ascendieron. Vi, y en Apocalipsis lo dice, y vi y se ascendieron y se sentaron tronos, que recibieron la facultad de juzgar, la facultad de ejercer como Elohim, ¿verdad? Y se sentó un anciano de días, que también representa lo que hemos leído de Zorobabel, es un Joseph de su tiempo, simiente de Babel que echa abajo toda Babel, de confusión. ¿Por qué? Porque ministra en coherencia, en rectitud y en pureza, lo mismo que Joseph. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, esos son acciones justas, y el pelo de su cabeza como lana limpia, un pensar consagrado a Elohim. Su trono, el trono que se le dio, llama de fuego, y las ruedas del mismo se le dio un carro que no va a ser ni mucho menos de gasolina, eso pueden estar seguros, las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces aquí lo vemos, que lo mismo que Faraón le dio su carroza a Joseph, la segunda de a bordo, pues aquí se le va a dar una carroza al anciano de días, al Joseph de su tiempo, al Zorobabel que echa abajo todo el sistema de Babel. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, del anciano de días. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, Elohim, se sentó. ¿Cuándo? Cuando estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Recibieron la facultad de juzgar, dice el libro de Apocalipsis. También, dice, y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, Elohim, se sentó y los libros fueron abiertos. Esplendoroso mensaje, mis estimados y mis estimadas, que tendremos la eternidad de degustar y de vivir. Entonces, Matillahu 16-19, al leer el verso 44, dice, dijo el faraón a Joseph, yo el faraón, sin tu licencia, no levantaré a nadie mano, no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. Y esto nos habla de esta concesión. No es una concesión, es más bien un honor, un privilegio que se le da a Joseph de parte de Faraón, que en este caso es arquetípico de Elohim. Dice en Mateo 16-19, Mateo 16-19, arquetípico es que representa. Dice Mateo 16-19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, se le dice a Kefa, a Pedro, se le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, como representación de todo el ministerio apostólico posterior al Mashiach, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Por eso le dijo el faraón a Joseph, mira, aquí no se va a mover nada sin tu licencia. Entonces, esto es así a nivel profético, espiritual, celestial. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Verso 45. Dice, el faraón llamó a José, a Joseph, Safenat Paneah, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así fue investido Joseph de autoridad sobre el país de Egipto. La traducción de Safenat Paneah es el Dios que habla y vive. Así que Joseph, a la manera de que lo entendieran los egipcios, pero dio a conocer al Elohim verdadero. Y por eso notaron los egipcios que
había un Dios que hablaba y vivía, porque en todo lo que ellos habían creído en ese sistema de dioses de idolatría de Egipto, era un ídolo egipcio, muchos ídolos egipcios, porque dice que un ídolo nada es, ¿verdad? Pero es que lo comprenden los egipcios. Cuando llega Joseph a Faraón y le da testimonio, el faraón, incluso sus súbditos, saben ver y dice, no, pero lo que nos está enseñando este hebreo es un Dios activo, un Dios que habla y vive, en contra de todos nuestros dioses que son escayolitas puestas ahí, a la sombrita. Por eso, en 1 Corintios 8:4 nos dice de esta manera. 1 Corintios 8:4 nos dice así. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ¿verdad? ¿Cuánto se mueven las viandas? En las regalías, en los cenáculos, en los acuerdos después de llenar el buche, ¿verdad? A los pastores, a los religiosos, a los sacerdotes. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, un dios egipcio, pongamos, nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim configurado. Ahora, Elohim es una pluralidad, sí, pero estamos sentados. Hemos recibido la facultad de juzgar y estamos en Elohim, ahí. Lo creemos por fe, por emuná. Por eso no hay nada más que un Elohim. Todo lo demás está controlado por ese Elohim. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, egipcios, por ejemplo, babilónicos, sea en el cielo o en la tierra, que también hay un sistema idolátrico que levanta a los hombres como dioses, porque se les reverencia como dioses, cuando ni siquiera lo merecen, no merecen ni siquiera la jerarquía que tienen. Como hay muchos dioses y muchos señores, es que dice que los hay. Es que dice que hay dioses y hay señores. Dice, fíjense en esto, Es que hay muchos dioses y muchos señores, por lo tanto está desvirtuado. Lo que es un dios en este mundo está desvirtuado, porque hay tantos que se toman por dioses, por ídolos, por señores. Entonces no son apartados, no son ese Elohim único, apartado, ¿verdad? Escogido, llamado, fiel, porque se sienta como Elohim. Vamos, no se hace pasar como esos dioses y esos señores que son muchos. Lo que está sentado no se hace pasar, es Elohim, se llama Elohim, por eso se oponen a él. Todos esos ídolos que levantan. Para nosotros, sin embargo, dice Shaul Pablo, solo hay un Elohim, el Padre, Elohim, del cual proceden todas las cosas. Del cual proceden de Elohim todas las cosas. Por eso, un ídolo nada es en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que llegue a ser el ídolo viene de Elohim, que es en él todas las cosas. ¿Entienden? Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para él, para Elohim. Y un patrón, Yahshua HaMashiach, un patrón, una medida de todas las cosas, a alcanzar. Por medio del cual, de Yahshua HaMashiach, son todas las cosas. Y nosotros por medio de él. ¿Verdad? Entonces, ahí está para que todos se entiendan, ¿verdad? Que un ídolo nada es en el mundo, porque un ídolo se va a mover en lo que le es permitido en Elohim. Elohim lo permite a fin de que se vayan con el ídolo todos los que son idólatras. Exactamente. Versos 46 al 49. Tenía Joseph 30 años cuando compareció ante el faraón, rey de Egipto. No es cuando descubrió el sueño del copero, sino cuando compareció ante el faraón ya tenía 30 años. Después de ser investido de autoridad por el faraón, Joseph recorrió todo Egipto. La tierra produjo con profusión durante los 7 años de abundancia, y él hizo acopio de todos los víveres de los 7 años en que hubo hartura en Egipto,
almacenando en cada ciudad los víveres de la campiña circundante. Bueno, ¿cómo era tan buen estadista Joseph? ¿Cómo es que estaba pendiente de tantas cosas? Porque tuvo que pensar por todos los hermanos, porque los hermanos no pensaban y tuvo que pensar siempre desde su adolescencia por ellos. Entonces por eso era tan hábil para llevar muchas cosas, porque en lo poco ya ejercitaba. Entonces dice, la tierra produjo con profusión durante los 7 años de abundancia y él hizo acopio de todos los víveres de los 7 años que hubo hartura en Egipto, almacenando en cada ciudad los víveres de la campiña circundante. Joseph recolectó grano como la arena del mar, una enormidad, hasta tener que desistir de contar, pues era innumerable. Así que, desde los 30 años que comparece ante Faraón hasta los 37, Joseph recopila alimento en Egipto. Versos 50 al 52 dice, antes que sobreviniesen los años de hambre, le nacieron a Joseph 2 hijos que le dio a Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó Joseph al primero Manasés porque decía, Elohim me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Al segundo le llamó Efraín porque decía, me ha hecho fructificar Elohim en el país de mi aflicción. Le puso Manasés, que fue precisamente en rememoración de que ya no se acordaba de una manera pesadumbrosa de lo que había acontecido con él en la casa de su padre, en la casa de Jacob. No olvidó Joseph, porque luego vamos a ver que no olvidó, pero sí sanó, por eso le puso a su hijo Manasés. Y Efraín, al llamarle Efraín a su segundo hijo, Efraín es fructificar, que de ahí vinieron la casa de Israel, de las 10 tribus del norte. Efraín fue fructificar y esa fructificación le llamó así porque vio en la fructificación que le dio, en el Efraín que le dio, un propósito. Encontró el propósito del por qué fue tratado de esa manera y así lo asimiló en su prodigiosa y sabia mente. Joseph, ¿verdad? Prodigiosa en Elohim. Entonces, versos 53 y 54. Dice, transcurrieron los 7 años de hartura que hubo en Egipto y empezaron a llegar los 7 años de hambruna como había predicho Joseph. Verso 54. Dice, como había predicho Joseph, la gente padecía hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto abundaba el lejem, el pan. Así que desde los 37 a los 44 años de Joseph fue de que viene ese periodo de, digamos, las vacas flacas. Y entonces acontece que al recopilar en tiempos de bonanza para cuando vinieran los tiempos malos, vino el cumplir también de una profecía muy posterior de Isaías 65, 13, que dice así, mis preciosos y mis preciosas. Dice, por lo tanto, así dijo Yahweh el patrón, he aquí que mis siervos comerán. Que era Joseph, un siervo. ¿En qué se convirtieron? En el momento de que constataron el testimonio de Joseph, ¿en qué se convirtieron Faraón y sus súbditos? En siervos de Elohim. Por eso dice, así dijo Yahweh el patrón, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. ¿Quiénes son vosotros? Los que no reparáis en los frutos, queréis ningunear toda la vida al Joseph de su tiempo, renunciáis al anillo de sellar de su tiempo, vendéis a vuestro propio hermano, ¿verdad? Si ya nos conocemos. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Ahora, versos 56 y 57. Dice, el hambre cundió por toda la faz de la tierra. Entonces Joseph sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían también a Egipto para proveerse comprando grano a Joseph. Tremendo. Tremendo la maravilla que Elohim hizo con su siervo. Porque el hambre cundía por toda la tierra. De manera que ahí cundió el hambre en toda la tierra una vez que
sus siervos, su siervo Joseph y todos los que habían creído en su siervo Joseph, habían tomado las medidas oportunas, ¿verdad? Ahora, la pregunta a hacernos es, ¿tenía que ver el hambre con la vida de Joseph? ¿Tenía que ver el hambre con la vida de Joseph o no tenía nada que ver que cundiera el hambre a que habían vendido a Joseph y había estado en la cárcel un tiempo siendo inocente? ¿Todo eso no sería que le pasó factura a la tierra entera? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El hambre llegó a la tierra, cada cual que saque sus conclusiones, pero yo lo tengo claro. El hambre vino a la tierra porque Joseph fue ninguneado, restringido durante muchos años y tenido en nada, cuando estaba en él ser, pues prácticamente, el líder de su tiempo en el mundo. ¿Por qué? Porque tenía la sabiduría de Elohim. Entonces vamos ya al capítulo 42 de Bereshit, Génesis. Dice el capítulo 42, dice, Jacob se enteró que se repartía grano en Egipto. Así pues dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué os estáis mirando? Dice Jacob a sus hijos. ¿Por qué os estáis mirando? Y es que sin Torá en el corazón, contrario a lo que hacía Joseph, Joseph no paraba de administrar, de llevar el alimento a su tiempo. Pero sin Torá no hay iniciativa, ni siquiera a la hora de predicar. No saben lo que predicar, no saben qué palabra dar. Repiten como loros, se miran entre ellos, se consultan entre ellos a ver quién predica tal cosa, en el caso de la política, a ver quién aplica tal ley, se miran un país a otro a ver por dónde salen ahora, estúpidos. ¿Por qué? Porque no tienen... Sin Torá no hay iniciativa, señores. ¿Pero por qué sin Torá no hay iniciativa? Porque el pecado ofusca, la mentira confunde. No saben qué hacer y entonces toman medidas irracionales, aplicando en un mundo que se ha vuelto loco. ¿Por qué? Porque no escucha a Joseph, no escucha dónde hay sabiduría de su tiempo y todos quieren saber, pero si ninguno sabe llevar la iniciativa, porque sin Torá no hay iniciativa, están ofuscados porque el pecado ofusca, están confundidos porque la mentira confunde. Versos del 2 al 4, dice, tengo oído que hay reparto de grano en Egipto. Bajad a comprarnos grano allí para que vivamos y no muramos. Bajaron pues los 10 hermanos de Joseph a proveerse grano de Egipto. Pero Jacob no dejó bajar a Benjamín, hermano de Joseph, con sus hermanos, pues pensaba que podía ocurrirle alguna desgracia. O sea que ya se la conocía Jacob y quería proteger a Benjamín. Entonces, aquí, guardando a Benjamín, al pequeño, que de ahí se llama el Benjamín de la familia, es el más chico, se dio a llamar así. Entonces, Mateo 18:6 nos dice, y cualquiera que haga tropezar, hermanos de Joseph, gente de la casa de Jacob, que dice que ministra palabra de poder, cuando es la más envidiosa y la más ruin, y está ministrando cobardía y depravación, ¿verdad? Tratando de arremeter contra la vida de Joseph, continuamente. Entonces dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, algunos de estos Benjamín, algunos de estos Joseph, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahí les va la advertencia. Entonces del 5 al 7 dice, fueron pues los hijos de Israel a comprar acompañados de otros, pues había hambre en el país cananeo.
Joseph era quien gobernaba todo el país y él en persona distribuía grano a todo el mundo. Llegaron los hermanos de Joseph y se inclinaron rostro en tierra. Cuando Joseph vio a sus hermanos, los reconoció, pero él no se lo dio a conocer. Les habló con aspereza o con sequedad, dice esta versión, y dijo: ¿De dónde venís? Dijeron: de Canaán, para comprar víveres. ¿Qué se estaba cumpliendo aquí cuando la familia de Jacob se inclina ante ese inusitado líder de su tiempo, contra todo pronóstico, Joseph? Se inclinan ante él cumpliendo lo que les profetizó Joseph y no entendieron. En Bereshit 37, Génesis 37, 6 al 8. Dijo así, dice: y él les dijo, Joseph les dijo a sus hermanos: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y ellos pensaron de una manera ignominiosa y envidiosa: claro, porque nosotros llevamos el grano, pero él, como es cizaña, se pone enhiesto. Claro. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron más, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Cómo aborrecen a los Joseph de su tiempo? Ahora, profetiza y te odiarán. Profetiza y te odiarán. Ahora, habla Biblia. Hablar Biblia genéricamente cualquiera habla. Y parlotea todo lo que quieras y te recibirán con aplausos. Pero profetiza y te odiarán. Y dice que, hemos leído que le habló con sequedad o con aspereza Joseph a sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que se vivió aquí, en esta situación? Le habló Joseph con aspereza a sus hermanos. Pero ¿es que acaso sus hermanos no le hablaban con aspereza cuando Joseph era un tierno adolescente? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, ¿quién habló antes con aspereza? Los hermanos de Joseph. Le hablaron toda la vida con aspereza. Joseph solo les habló con aspereza en aquella ocasión, cuando vienen a por víveres a Egipto. Ahora, vamos a anotar esto. Punto clave también, verso 8. O sea que Joseph reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Ahora, nos preguntamos proféticamente, si alguno de los hermanos le hubiera reconocido a Joseph, se hubiera anticipado, seguro, a declarar que Joseph no había perdonado, porque se quieren anticipar. Habiéndolo tratado ellos ásperamente toda la vida a Joseph, y Joseph solo les habló con aspereza en ese punto histórico, cuando van a por víveres a Egipto. Pero si lo hubiera reconocido algún hermano, hubieran tachado a Joseph de no perdonador, de que no había perdonado, de que se movía Joseph en el rencor. Para declarar esto hubiera bastado que un hermano lo hubiera reconocido. Y así, de esta manera, anticipándose, se hubieran quedado sin redención y sin cambio en sus vidas. ¿Entienden lo profético? Entonces, mira bien de qué acusas. No acuses de que Joseph no ha perdonado porque te hable ásperamente, porque te hable la verdad. Acuérdate de que tú has estado toda la vida hablando en contra de Joseph y tomándolo por mascota. Verso 9. Dice, Joseph entonces se acordó de aquellos sueños que había tenido respecto a ellos y les dijo: vosotros sois espías
que venís a ver los puntos desguarnecidos del país. Es que ellos le acusaron primero de espía a él, porque lo tomaban de que siempre les acusaba delante de su padre, lo tomaban de diablo, de demonio a Joseph, claro, de acusador, ¿verdad? Entonces fueron ellos, los 11 hermanos los 10 hermanos de Joseph, los que primero le trataron a él de espía. Y en Gálatas 6:7 dice así: llamados, escogidos y fieles, dice: no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué estaban recogiendo o segando los hermanos? Lo que habían sembrado. Pero esa segadura de lo que habían sembrado, ese recoger, esa recolecta, solo fue ese punto crítico. ¿Por qué? Porque el corazón de Joseph era recto y solo se lo hizo pagar en ese momento puntual, que les habló con aspereza. Y es que no tiene que ver el que se cumpliera esta ley, esta Torá de la justicia de Elohim, de que el hombre tiene que cosechar lo que ha sembrado. Esto no tiene que ver con el perdón de Joseph o no. Esto tiene que ver que es la justicia de Elohim manifiesta. Es decir, tú tienes que cosechar lo que has sembrado. Si tú has sembrado de que has acusado de espionaje, que has acusado de diablo a tu propio hermano, tú tienes que ser tratado al fin y al cabo del tiempo como el diablo que tú eres, por haber tratado del diablo a tu hermano. Es decir, a ver si me entiende, que no tiene nada que ver, que no depende de que Joseph les perdonara o no les perdonara. Esto es una ley, una Torá que está intrínseca en todas las cosas, de que todo se debe recoger, todo lo que siembres. Entonces los hermanos estaban recogiendo lo que sembraron. Le acusaron a Joseph de espía. Ahora los espías eran tratados como espías ellos. Ahora, versos 10 al 14. Dice: contestaron: no, Señor, tus siervos han venido a proveerse de víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y somos gente de bien. Somos gente de bien. Somos los mejores. Tus siervos no son espías. Al 14 dice: replicó Joseph a sus hermanos, nada de eso, habéis venido a observar los puntos desguarnecidos del país. Le dijeron ellos: tus siervos son 12 hermanos, hijos de un mismo padre, del país cananeo, solo que el menor está actualmente con nuestro padre y el otro no existe. Joseph replicó, y lo replicaría roto: lo que yo os he dicho, sois espías. Entonces, aquí es Elohim lo que está trabajando, porque Elohim, Joseph no sabía apenas ni podía pensar. En el momento de que le dicen que el otro aún no existe y que tenemos uno más chico que no ha venido con nosotros, pues él se rompe ahí. Entonces Joseph no sabía ni siquiera bien lo que estaba haciendo, era Elohim actuando ahí, para que se cumpliera el propósito de los 12 hermanos, en las 12 tribus. Entonces ya nos va a decir el verso 15 al 17, dice, de este Bereshit capítulo 42, dice, y os voy a poner a prueba por la vida del faraón. No saldréis de aquí hasta que no venga vuestro hermano pequeño. Enviad a cualquiera de vosotros y que traiga a vuestro hermano, entre tanto los demás quedáis presos. Así podré comprobar vuestras afirmaciones y a ver si la verdad está en vosotros. No dijo de todos, sino solamente que se quedara preso uno. De otro modo, por la vida de faraón seguro que sois espías, y los puso bajo custodia durante 3 días. Entonces, lo que quería averiguar Joseph era, ¿cuidaban de su hermano
¿O le trataban también a Benjamín de espía, como hicieron con él? Eso es lo que quería saber. Quería saber Joseph si sus hermanos habían cambiado y aprendido a amar, habían aprendido a amar y a no desconfiar del pequeño. Entonces, en Mateo 15, 13 al 19, nos dice acerca de los pequeños, nos dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, ¿verdad? Y al verso 19, 13 al 19. ...15, 13 al 19. Dice, pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Kefa, Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y él dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. ¿Verdad? Las acusaciones, el mal juzgar. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios y fratricidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Verdad? Entonces, ¿habían cambiado de corazón los hermanos de Joseph? ¿O seguían calumniando al pequeño, al más débil? Claro, porque ahí se conoce un corazón, cómo tratan al más débil, al más pequeño. Primera de Timoteo 6, 3 al 5, y socialmente, ¿cómo funciona la sociedad? Donde ve al pequeño, se tira a la yugular o lo trata bien. ¿Han cambiado el corazón de la sociedad? ¿O es más salvaje que nunca? Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro patrón Yahshua HaMashiach y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Está envanecido. Se tira a calumniar a los pequeños, porque está envanecido. Así funciona el envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales corazón no cambiado de las tribus de Jacob, de las cuales cuestiones y contiendas de palabras en un ruach de envanecimiento, de envanecidos, de irse a calumniar al pequeño porque te dice la verdad, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ahí está. Ahí está. Las malas sospechas. ¿En qué se movían los hijos de Jacob hasta ese momento? En malas sospechas. Claro, eso es lo que Joseph trataba de averiguar. ¿Estarán todavía con las malas sospechas con los pequeñitos? ¿Tratarán al pequeñito como me trataron a mí? ¿Estarán todavía con las malas sospechas o han cambiado de corazón? ¿Cómo es la sociedad de nuestro tiempo? Nacen envidias, contiendas, deliran porque están envanecidos, calumnian al pequeño, lo tratan de espía, ¿verdad? Malas sospechas, disputas necias de hombres
corruptos de entendimiento. Ya no pueden hablar de nada, porque están corruptos de entendimiento. Todo lo que hablen van a estar torcido, porque son corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Cómo no van a estar privados de la verdad si la han desahuciado, la han vendido? La vendieron a los ismaelitas. Que toman la piedad como... Vamos, la verdad no es que fuera Joseph, pero vendieron al profeta que les hubiera llevado la verdad, que es Yahshua HaMashiach. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Está claro, es conciso. Entonces, versos 18 al 22, dice, de los versos 18 al 22, dice, al tercer día les dijo Joseph, haced todo lo que voy a deciros, pues yo también temo a Elohim y viviréis. Si sois gente de bien, uno de vuestros hermanos, ahí es cuando le dice, se quedará detenido en la prisión mientras los demás hermanos vais a llevar el grano que tanta falta hace en vuestras casas. Luego me traéis a vuestro hermano menor, entonces comprobaré que son verídicas vuestras palabras y no moriréis. Así lo hicieron ellos, y se decían el uno al otro, a fe que somos culpables de lo de nuestro hermano, pues vimos cómo nos pedía angustiado que tuviésemos compasión y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia. Esto es Elohim trabajando. Esto es Elohim trabajando. Si los hermanos, si la sociedad de su tiempo comienza a pensar así, estas plagas nos han venido porque tratamos mal al pequeñito, entonces están en vías de redención. ¿Verdad? Pero tienen que empezar a pensar así. Porque, y esto es bueno, de que al final piensen que las plagas les vienen y son debilitados a causa de sus pecados. Esto es bueno. De que entiendan de que el pecado debilita. ¿Verdad? El pecado debilita. ¿En qué manera el pecado debilita? De que ya cualquier mal vas a creer que lo tienes merecido. Y no lo pueden eludir aunque lo hayan intentado siempre. Es decir, hay algo que les atrae a la desgracia. ¿Por qué? Porque creen que la merecen. Ese es el punto. Creen que merecen la desgracia, por eso se la acarrean y es como si corrieran tras la desgracia, tras la penuria. ¿Pero por qué? Porque están debilitados a causa del pecado. Creen que es que se lo tienen merecido. ¿Por qué? Porque les hace sentir culpable el pecado. El pecado debilita. Siempre. Es así. 22 y 23 dice, Rubén les replicó, ¿no os decía yo que no pecarais contra el niño y no me hicisteis caso? Ahora se reclama su sangre. Ignoraban, aquí es donde Joseph ya se rompería, ignoraban ellos que Joseph les entendía, pues mediaba un intérprete entre ellos. Y es que aquí Joseph se rompería y seguro que le quiso abrazar a su hermano Rubén, dice en el verso 24, entonces Joseph se apartó de su lado y lloró. Volvió después donde ellos, tomó a Simeón y lo hizo amarrar a la vista de todos. ¿Verdad? En el pleno conflicto interior que tenía en ese momento Joseph. Pero es que aquí se rompió porque le quiso abrazar a Rubén, ¿verdad? Se acordaba después de tanto tiempo y le llamaba a un niño, ¿verdad? Porque como niño lo vendieron, ¿verdad? Y aquí se dio cuenta Joseph de la siguiente cosa, la casa de Jacob también, los hijos de Jacob también se dieron cuenta, de que es peor no pagar el pecado que pagarlo. ¿Por qué? Porque no pagarlo, el pecado, te va a debilitar siempre, continuamente. Vas a ir corriendo, aunque no lo sepas, tras la desgracia, la calamidad, la plaga. Es peor no pagar el pecado que pagarlo. Versos 25 al 28
Dice, mandó Joseph que se les llenaran los recipientes de grano, que se devolviera a cada uno su dinero en la talega y que se les pusiera provisiones para el camino. Así hizo con ellos. Ellos pusieron su cargamento de grano sobre los burros y se fueron de allí. Cuando pararon para hacer la noche, uno de ellos abrió su talega para dar pienso a su burro y vio que su dinero estaba en la boca de la talega de grano. Y dijo a sus hermanos, me han devuelto el dinero, lo tengo aquí en mi talega. Se quedaron todos sin aliento y se miraban temblando y diciendo, ¿qué es esto que ha hecho Elohim con nosotros? Claro, lo descubrió el hermano porque Joseph le devolvió el dinero, le hizo devolver el dinero para hacerles bien, porque quería Joseph que su familia, su casa, su padre, su hermano Benjamín fueran surtidos, ¿verdad? Y más con la necesidad de ese tiempo, ¿verdad? Para que fueran surtidos y tuvieran para comprar más alimentos, ¿verdad? Entonces, Joseph fue a hacerles un bien, de volver a llenar con las monedas y el grano las talegas. Fue a hacerles un bien, pero se sintieron más confundidos. Y es que cuando no entiendes que no pagar el pecado es peor que pagarlo y te pasas la vida huyendo del pecado, entiendes el bien que se te hace como una confusión a tu rostro, aun cuando es amor sincero, verdadero, fidedigno. Y Joseph te quiere hacer un bien, pero tú lo interpretas confundiéndote más. Joseph te trata de hacer el bien y tú te confundes, te metes más en la oscuridad, porque huyes de tu pecado, no sabes verlo, ¿verdad? Entonces, en el verso 29 y 30 dice, llegaron donde su padre a Canaán y le contaron todas sus aventuras. Le dijeron, el hombre que manda en el país nos ha tratado con frialdad o aspereza y nos ha tomado por espías del país. Entonces, ¿quiénes eran ahora los acusicas? Los espías. Ahora eran ellos, los que acusaban delante del Padre, ¿verdad? Ahora eran ellos los diablos, ¿verdad? Ya a las claras, a la madurez de las cosas. Entonces, versos 31 al 34, dice, nosotros le hemos dicho que éramos gente de bien y no espías, que éramos 12 hermanos hijos del mismo padre, que uno de ellos no existía y que el otro se encontraba actualmente con nuestro padre en Canaán. Entonces nos dijo el hombre que manda en el país, hay un modo de saber si sois gentes de bien, dejad conmigo a uno de vosotros y tomad lo que hace falta en vuestras casas, marchad. Y traedme a vuestro hermano pequeño, así conoceré que no sois espías, sino gente de bien, entonces os entregaré a vuestro hermano y circularéis libremente por el país. Entonces lo que quería Joseph era la liberación del niño, del débil, del desprotegido. Y en Mateo 19:14 dice así, dice, pero Yahshua dijo, dejad a los niños. ¿Qué le dijo Joseph? Dejad que Benjamín, el niño, ya no sea más calumniado, venga a mí y yo le conozca. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Verso 35 y 36. Ahora bien, cuando estaban vaciando sus talegas, se dieron cuenta que cada uno tenía su dinero en la talega, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsas, sintieron miedo. Ya se había dado cuenta un hermano, pero ellos no comprobaron, ¿verdad? Verso 36. Su padre Jacob les dijo, vais a dejarme sin hijos. Falta Joseph, falta Simeón, y encima vais a quitarme a Benjamín, esto acabará conmigo. Y es que no supieron los hermanos comprobar durante el viaje de vuelta, porque si uno de los hermanos ya lo había descubierto, ellos tuvieron que comprobar durante el viaje de vuelta, a ver si tenían en la talega y qué tenían, ¿verdad? Pero es que no saben comprobar,
no saben comprobar durante el viaje de la vida. Comprobad durante el viaje de la vida. ¿Quién es quién? ¿Qué es cada cosa? ¿En qué líos os metéis por vuestra mala cabeza? Por no comprobar las cosas, por no dilucidar, por no razonar, por huir del pecado. Teniendo el pecado, huís del pecado, y es más grave no pagar el pecado que pagarlo, ¿verdad? Entonces no sabes comprobar durante el viaje de la vida. Mi amigo, mi amiga, con mucho respeto para la amada del Mashiach. Versos 37 y 38, ya últimos, dijo Rubén a su padre: que mueran mis 2 hijos si no te lo traemos, confíamelo y yo te lo devolveré. Replicó Jacob a Rubén: no bajará mi hijo con vosotros, pues su hermano está muerto y solo me queda él de Raquel, que era la mujer que él amaba. Si le ocurre cualquier desgracia en ese viaje que vais a hacer, entonces haríais bajar mi vejez angustiada al sepulcro. Así que esto nos habla de Romanos 8:29 en la versión Dios habla hoy. Romanos 8:29. Lo vamos a leer en la versión de Dios habla hoy. Dice en la versión Dios habla hoy, queremos buscarla, Dios habla hoy, 9:28 de Romanos 8:29, Romanos 8:29 en la versión Dios habla hoy. Verán ustedes, ya estamos casi acabando, luego vamos a tener una conclusión. Dice: a los que de antemano Elohim había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo. ¿A qué nos destinó? A ser como su Hijo, como su niño, como Mashiach, como Yahshua. Para que su Hijo fuera el primero, fuera el Rubén entre muchos hermanos. ¿Verdad? Por eso Rubén se ofrece de una manera profética y dice, por mis 2 hijos que yo te lo devuelvo al pequeñito. Porque Rubén toma digamos, un brío intuye un brío mesiánico, ¿verdad? De aquel que es el primero entre muchos hermanos, que es Yahshua HaMashiach. Entonces, tenemos la conclusión ya. Tenemos, para concluir, nos vamos a ir a Génesis Bereshit 4:9, donde nos dice así la Torá. Nos dice: y Yahweh dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está el pequeñito? Y respondió Caín cuando ya lo había matado: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso el espía? ¿Tengo que ser el espía de mi hermano? Y en Gálatas 2:4-6 nos da el contrapunto de esto, pero que al fin y al cabo toma de lo mismo. En Gálatas 2:4-6 nos dice así. Dice: y esto a pesar de los falsos hermanos, Caínes, introducidos a escondidas, que entraban para espiar. Ahora sí, ya los Caínes querían ser guardianes de su hermano. Para espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yahshua, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad de la buena nueva permaneciese con vosotros. No accedieron a someterse, aun cuando circuncidó Shaul Pablo a Timoteo, para que ellos pudieran ser predicados, al menos advertidos, por amor a ellos. Pero no fue una manera de claudicar, sino todo lo contrario. Pero de los que tenían reputación de ser algo, dice, los que tenían reputación de ser algo, morés o rabinos o lo que quieran atribuirse, o maestros, lo que quieran atribuirse, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Así habla alguien con convicción y con autoridad de parte de Elohim. Elohim no hace acepción de personas, me da igual lo que digan ellos, de quién es judío o no es judío, yo lo sé.
A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es decir, a mí los rabinos me los paso por el arco del triunfo, decía Shaul Paul en otras palabras, en unas palabras mucho más refinadas que las mías. Entonces, tanto no cuidar de Caín, Génesis 4:9, como sobreproteger tradiciones huecas, tradiciones vanas, proteger al ladrillo en lugar del hombre, tanto el defecto, tanto el pasarte como el no llegar, tanto el no cuidar como hizo Caín, como el sobreproteger, pero no al hombre, sino al ladrillo. No sobreproteger al individuo, sino a la tradición, al ritual. Todo es parte del péndulo hipnotizante, de un péndulo hipnotizante que nos lleva a este tiempo final al espionaje mundial, a las acusaciones. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? No, es que se meten hermanos encubiertamente, no es que China espía, es que no, es que saca esta información, no es que los Wikileaks, no es que... Espionaje mundial. Mossad, KGB, Politburó, CIA, todo espionaje mundial. Unos por no cuidar, Caínes, y otros por quitarnos toda libertad, al fin, dicen ellos, de protegernos, en un estado que se quiere atribuir ser un estado paternalista o papado, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, unos por no cuidar y otros por quitarnos toda libertad para supuestamente protegernos, son parte de lo mismo, del péndulo hipnotizante del espionaje mundial y del sin vivir que se está viviendo en este tiempo final. Ahora, vamos a leer el Salmo 103 para acabar. Salmo 103. En el Salmo 103 nos dice así, ya estamos acabando. Dice: bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser su nombre apartado. Bendice alma mía a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué dolencias? Las dolencias que me han acarreado, unos por no cuidarme como pequeñito y otros por quitarme toda libertad a fin de supuestamente protegerme en un estado que se quiere atribuir una paternidad que solo corresponde al Elohim bendito. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca y derecho a todos los que padecen violencia, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, ¿verdad? Incluso tus siervos, sus siervos de Elohim, solo te van a hablar con aspereza quizá en la ocasión que te deban hablar. No te van a pasar su vida atormentándote, porque no es esa la labor de hacerte la vida imposible. La labor imposible la haces tú cuando no cuidas del pequeñito y cuando quitas todas las libertades poquito a poco. Dice, no contenderá para siempre ni guardará para siempre el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le respetan, le temen, le respetan. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se complace Yahweh de los que le respetan. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. A la hierba no la conocerá más. Mas la misericordia de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le respetan.
y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mitzvot para ponerlos por obra. Yahweh estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Yahweh vosotros sus mensajeros, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Yahweh vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Yahweh vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Yahweh. Entonces, en tiempos de ese péndulo hipnotizante del espionaje mundial, dos partidos políticos, unos que se acusan a otros de diablos, no, tú eres el acusador, no, que tú nos acusas, no, que tú eres el diablo, no, que tú eres el eje del mal, no, que tú eres lo de siempre. Todo forma parte de un gran hermano, de un espionaje, del cual la historia de Joseph nos enseña a dejarlo atrás de una vez por todas, ¿verdad? Dejar atrás a toda esta gente del estado paternalista o papal que quiere sobreprotegernos, restringiéndonos cada día más nuestras libertades, y nos quiere Elohim hacer salir de esos que nunca nos han cuidado, ni nos van a cuidar, porque son caínes, genocidas. Entonces, en este sistema, en este tiempo del gran hermano, espionaje mundial, todo el mundo se espía a todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿quieren que este sistema de espionaje mundial de gran hermano tenga un propósito? ¿Quieren que tenga un propósito el espionaje mundial? ¿Verdad? ¿Quieren que tenga un propósito? Escuchando lo que Joseph, en la sabiduría de Elohim, nos ministra, ¿verdad? Nos está ministrando, nos está haciendo ver, nos está llevando a una Torá que nos puede hacer salir de unas plagas que se avecinan, de unos momentos tan críticos en la historia de la humanidad que se avecinan, pero que podemos salir, ¿verdad? Si hacemos teshuvá, ¿verdad? Si dejamos de dañar y acusar al pequeñito, si hacemos que el pequeñito se acerque, le dejamos que se acerque a nosotros y a Elohim, bendito. Entonces, ¿quieren que haya un propósito en este sistema de espionaje mundial? ¿O prefieren las mismas acusaciones de siempre, las mismas encíclicas y bulas de siempre, con Mateo 23, 23 al 24, que dice así? Dice: entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, estos son los versos de antes, vamos al 23 y 24, que es el que nos interesa, 23 y 24. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que queréis proteger el ladrillo en lugar del hombre, que queréis proteger los rituales, que queréis proteger todos los rituales y todas las ceremonias de Estado, pero restringís la libertad del hombre a cada día que pasa! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, caínes, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la Torá, que es la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que si no queréis salir de este sistema de espionaje sin propósito, ¿verdad?, porque no queréis escuchar la verdad, porque no queréis salir de ceremonias, del estado paternalista, opositor a Elohim, que se hace pasar por Elohim, ¿verdad?, abrogándose un paternalismo que no le corresponde. Si queréis salir
o queréis seguir siendo guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello? Y hasta aquí, que nos llame a reflexión a todos, desde los líderes de nuestro tiempo hasta los pequeñitos de nuestro tiempo, la manada de nuestro Mashiach, que ya seguramente no será tan pequeña porque muchos están entendiendo y contamos con la sabiduría que Elohim mueve en este tiempo final. Shalom a todos, disfruten de este bello Shabbat, Shalom, Shalom, Shabbat, Shalom, besos y abrazos para todos y todas, Shalom, Shalom.